El objetivo de este tutorial es resolver el ejercicio 637 del libro de dibujo técnico de Spencer. Es el caso de la octava edición. Este libro está disponible en la biblioteca del Complejo Sur, Sena, Bogotá, Colombia. Entonces, vamos a reforzar conceptos como líneas de construcción, concentricidad, tangencias, seguramente acotado, todo aplicado a esta pieza de cuadrante para torno. Recordemos figura 637. Entonces, una vez abramos Inventor, lo primero que vamos a realizar es dar clic acá en Nuevo. Una vez demos clic en Nuevo, vemos una ventana emergente en la cual podemos identificar los dos sistemas principales, inglés o métrico. Inglés basado en pulgadas, métrico basado en milímetros. La figura es explícita al decir métrico, entonces damos clic en métrico y posteriormente, al ser una única pieza, damos clic en estándar, un cubo amarillo único que nos aparece en este menú. Entonces damos clic ahí, crear. Una vez nos abra nuestra pieza nueva, identificamos el área de trabajo, la barra de operaciones y en la parte izquierda, en parte lateral izquierda, vemos el navegador de operaciones. Aquí podemos identificar en una carpeta llamada origen, plano YZ, el plano XZ, el plano XY y unos ejes adjuntos X, YZ y algo bastante importante, bastante útil es el punto central o el punto de origen. Este punto nos va a ligar lo que estemos modelando con un sistema propio para esa pieza. Entonces, el primer paso para iniciar, ya una vez tengamos abierto la pieza, identificando el sistema que es, el sistema métrico, el sistema inglés, vamos a dar en Sketch 2D. Entonces, Sketch 2D y vemos que se despliegan los tres planos ya mencionados. Es una recomendación que siempre doy, no es obligación evidentemente, es interpretar la pieza y poder identificar si, supongamos, va en una fresa, identificar cómo yo montaría ese elemento, esa pieza en la fresa o en un torno, en un centro de mecanizado, en un torno de 2, 3 ejes, 4 ejes, un torno fresador. Entonces seguramente la herramienta viene por el eje Z. Entonces identificarla, deducir un poco cómo voy a montar esa pieza en el torno fresador o en el centro mecanizado de la fresadora. Entonces, usualmente el plano que me sirve es el plano XY. Entonces lo identifico, aquí vemos la leyenda plano XY, doy clic sobre él y el programa me va a poner de frente a ese plano en una verdadera magnitud y ya puedo comenzar a buscar mis diferentes operaciones de diseño, de modelado y ejecutar la geometría. Entonces, en la geometría vemos arcos, vemos círculos, vemos líneas, únicamente una línea veo, y vemos que hay una cantidad de radios, muchos de ellos partiendo, no todos desde el mismo centro. Entonces, respecto a los centros, vamos a identificar es este punto, el llamado origen. ¿Cómo lo vamos a relacionar en el dibujo? Entonces hay que, digamos, tener cierto tacto, cierto olfato para poder decir, voy a poner mi centro, mi origen del dibujo en Inventor en este punto. ¿Cuál es el que más me favorece? Obviamente la idea es que este punto favorezca a que el diseño salga rápido, a que el diseño salga adecuado. Entonces seguramente para este caso vamos a seleccionar como centro del sistema el centro del círculo de diámetro 56. Entonces en este caso di clic en círculo, posteriormente me vengo al ambiente, al espacio de trabajo e identifico que el punto XY, veamos aquí cómo el programa de manera de ayuda lleva el puntero a esa zona, y una vez esté ubicado en ese punto X0, Y0, el origen del sistema, yo puedo dar clic y aquí definir el diámetro. Repito, diámetro 56. Ajusto un poco la vista, vemos que se sale un poco del recuadro que tengo actualmente. Puedo dar clic acá en frontal. Perfecto, entonces ahí ya se me ajusta un poco. Tengo un círculo de diámetro 56, posteriormente va a tener un círculo de diámetro 100. Entonces tengo los dos círculos.
En el costado derecho de la imagen tenemos otros dos círculos, uno nuevamente de 100 y otro en este caso de 25. Voy a ponerlo a una distancia arbitraria y en una posición arbitraria. Voy a poner en este caso el de diámetro 25. Entonces círculo, doy clic y lo genero. Veamos que aquí tenemos una tonalidad, un color diferente. Negro para este caso y azul para el otro. Este es un caso específico de Inventor porque tengo el fondo blanco. Si tuviese el fondo gris, que es el usual, sería azul, una especie de verde fosforescente. Entonces, me dice acá, faltan dos dimensiones. Esas dos dimensiones, ¿a qué hacen referencia? A que falta una distancia entre este centro y este centro. No la diagonal, sino las componentes en el eje X y en el eje Y. ¿Cómo saco el componente? ¿Cómo saco la componente? En el eje X. Entonces aquí puedo dar clic en los dos centros, ubico la cota y verifico qué medida tengo en el plano, en este caso 216. Listo. Voy a tomar este círculo y lo voy a mover. ¿Cómo lo tomo? Entonces me ubico en el centro, mantengo clic izquierdo, clic normal sostenido y trato de desplazar esa entidad. Veamos que el 216 lo está cumpliendo, pero hay una medida que está haciendo falta. Tengo un desplazamiento en la vertical. ¿Cómo defino ese movimiento en la vertical? Haciendo una alineación horizontal. Entonces voy a decir que este centro está alineado con este centro y posteriormente ya lo tengo completamente definido, puedo venir a hacer el círculo de 100. Perfecto, entonces veamos que ya todo está o va en azul y lo podemos identificar acá en la parte inferior derecha, full constrained, completamente restringido. La idea es que por cada paso que hagamos quede ese elemento completamente restringido. Tenemos un arco principal, entonces en este caso nos sirve dentro de las tres opciones de arco por 3 puntos, arco tangente y arco por centro. Uno de los útiles puede ser arco por centro. Yo tengo este punto y aquí tengo un punto que por el momento no lo conozco, simplemente lo voy a dejar extendido a un valor que sé que es superior al que seguramente es. Voy a dar clic en esta parte que es mostrar u ocultar las relaciones que tengo. Veamos que aquí hay una relación de contacto, pero no hay una relación de tangencia. Este arco que acabo de dejar con este círculo son tangentes en ese punto específico, entonces puedo definirlo y aquí ya nos aparece la opción y veamos que ya cambió de tonalidad, estaba en verde, ahora ya lo ubico en color azul. Perfecto, entonces ya hicimos el arco, ahora vamos a hacer esa ranura, ese ranurado curvo, un ranurado bastante especial, es un ranurado curvo de radio 322 y cuyas distancias desde este punto me dicen que son radio 320 y sobre ese radio 320 hay otro radio de 150. No es tan sencillo, ¿cierto?, poder interpretar ello, pero hace parte del ejercicio a desarrollar. No simplemente es identificar la línea, los círculos, sino esforzarse un poco más en la interpretación de planos. ¿Qué podemos realizar? Entonces, puedo desarrollarlo por círculo, puedo desarrollarlo por arco, soy libre de utilizar cualquiera, en este caso utilizamos arco, y veamos que este es el centro del radio 200, pero ¿qué sucede? Ese radio es útil, lo necesito evidentemente, pero no hace parte funcional del cuadrante. Entonces, para ese tipo de casos, voy a habilitar la opción de modo construcción, de tal manera en que la línea que yo estoy dibujando es una línea de construcción. ¿Listo? Entonces, radio 200 y defino un rango aproximado de donde puedo prever que va a hacer la intersección. Entonces tengo esta sección circular, esta sección o este pequeño arco. Hay otro arco que parte de ese centro y tiene un radio de 222. Entonces radio 222, perdón acá, ese cambio lo estoy haciendo con la tecla Tab. Entonces ángulo y radio, entonces 222 al radio, perfecto. Y está más o menos, repito, en ese rango de funcionamiento. Ahora también el plano me está diciendo
que ubicado en este punto, en la intersección. Entonces, ¿cómo ubico ese punto? Voy a generar con esta opción punto central, la intersección. Veamos que aquí aparece un símbolo nuevo para nosotros que es el punto de intersección. Entonces, en ese punto específico, como el origen, el mouse se iba hacia ese punto, aquí también el mouse va a tender a irse a ese punto y ubicarlo. Entonces, ubico acá el nuevo punto y sobre ese me dicen que hay un radio de 150. Entonces, radio 150 y un barrido. Por aquí ya es mucho más fácil, mucho más corto, mucho más breve de poder deducir dónde va a ser la intersección. Y en esta nueva intersección ubico mi punto. Listo, aquí tengo que estar seguro donde doy clic. Me aparece el símbolo, perfecto. Entonces tengo los dos puntos, un punto de inicio, un punto de final, y tengo ese radio principal. Ahora sí puedo venir a una nueva opción, es relativamente nueva, de un slot o de una canaladura de este tipo curvo, en el cual me solicitan el centro y me solicitan un punto de inicio y un punto de finalización, y obviamente qué espesor tiene ese. En este caso tenemos un espesor de 25 milímetros. Perfecto, veamos que quedó en modo constructor. A mí no me sirve en modo constructor necesariamente, como es parte funcional de la pieza, es en modo de línea continua, de línea visible. Entonces selecciono cada una de ellas, tuve control oprimido mientras seleccionaba todos y deshabilito el modo constructor. Esta no quedó, entonces nuevamente la tomo y ya vemos que quedó todo. Entonces esa es la manera de cambiar de modo constructor a modo de línea continua. Perfecto, entonces, ¿qué más tenemos acá? Un círculo. Vamos a hacerlo de un diámetro cualquiera. Veamos que sigue en modo constructor. ¿Cómo deshabilito ese modo constructor? Puedo venir aquí, veamos que está activado, se lo deshabilitamos y acá otro círculo. Este círculo lo tomo y le voy a deshabilitar modo construcción. Esta línea con esta línea, dos secciones son tangentes, y esta con esta son tangentes. Perfecto. Y por acá hay otro en la parte inferior para terminar de hacer ese slot. Voy a hacerlo por acá, lo puedo hacer por círculo, lo puedo hacer con arco, hagámoslo con arco en este caso, y más o menos tiene una región de barrido de este estilo. Digo que es tangente a este, listo. Si yo digo que es tangente a este con este, seguramente me va a arrojar error y ahí ya lo podemos evidenciar. Estoy sobre restringiendo, estoy colocando más medidas de lo necesario. Y en todo este tema de planos mecánicos y demás, recuerden que no tienen que sobrar y tampoco tienen que faltar cotas. Son estrictamente las que son. No tengo que tener cotas de más que pueden confundir, y mucho menos cotas de menos, que sería un peligro para la operación de la pieza. Seguramente no va a quedar de la manera adecuada. ¿Listo? Y aquí nos falta un radio, pero ese radio es particular debido a que el valor radial que me aparece en el plano es de 60. Si hacemos una breve suma, vemos que ese radio no va a cumplir las expectativas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la resta y nos damos cuenta que nos da un radio de 64. Voy a hacer un círculo de radio 64, es decir, 64, acá me está solicitando el diámetro, entonces 64 por 2, y voy a realizar la tangencia entre este círculo y este círculo, y entre este círculo y este círculo. Ya aparece como si estuviese, entonces vamos a hacer este con este. Perfecto. Entonces ahí ya vemos las dos tangencias. Falta una línea por acá en la parte inferior. Vemos una línea acá horizontal. Yo puedo decir que esta línea la dibujé en una posición aleatoria. Le dice que es tangente al círculo primero, y al momento de decir tangencia al segundo círculo, vemos nuevamente error, se sobre restringe. Ya sabemos que estos están alineados, y si tienen el mismo diámetro, pues la única solución es que esa línea sea totalmente horizontal. Siguiente paso, ya es realizar los recortes. Entonces, todas estas secciones de línea extra que no hacen parte del diseño, comenzamos a recortarla. Toda esta parte sí, este caso no aplica.
Aquí el arco que dibujamos un poco más extenso también hay que recortarlo. Esta zona, esta parte interna, lo que me interesa es el slot, entonces recorto el slot. Esta parte también, recorto. Listo, me está arrojando un error que no se puede recortar. Ya vamos a ver por qué, seguramente acá porque tenemos una triple tangencia y ya vamos a ver cómo se resuelve ese ejercicio, ese inconveniente. Recorto, aparentemente no me queda más por recortar, revisemos, se cumple toda la silueta y nos quedaría esta sección. Esta sección no se puede recortar, usualmente lo que se realiza ahí es, tomo ese elemento, lo elimino y hago un nuevo arco por centro. Es una de las múltiples soluciones, entonces ese arco va de este punto a este punto. Acoto nuevamente, 44, listo, perfecto. Ahí está cumpliendo las dimensiones que me está dando el plano. Y así ya tenemos toda la geometría. Podemos identificar, cumplimos las medidas. Si hay un error en el valor de la cota, no es 60, que nos daría diámetro 120, nos da que esa distancia mínimo tiene que ser de 128. Entonces nosotros estamos en el límite inferior. Entonces eso es lo que se espera. Veamos que el dibujo está completamente restringido. Aquí dice que falta 6 dimensiones, es por estas líneas de construcción que utilizamos. Nos tocaría definir seguramente un barrido angular de ellos, pero no es necesario. Todas las líneas de nuestro interés están en azul. Podemos llegar hilar fino y poder completar ese sketch con esas 6 dimensiones que están dando. Seguramente 2 para este arco, un ángulo de inicio, un ángulo de fin, 2 para este, un ángulo de inicio, un ángulo de fin, y 2 para este, arco, ángulo de fin. Entonces, recordemos que se ha cumplido el objetivo, que es desarrollar la figura 6.37 del libro Dibujo Técnico de Spencer, disponible en la biblioteca del Centro Metalmecánico Sena, Bogotá, Colombia. Y repasamos conceptos básicos de líneas de construcción, concentricidades, tangencias, acotado, aplicado en una pieza de cuadrante para torno. Entonces, muchas gracias, aprendices, y la invitación es a que sigan viendo estos videos tutoriales a los integrantes de Semillero y a personas, público en general. Muchas gracias por su atención.